Lo que les compartiré ahora puede parecer extraño, sin embargo, la realidad es que si se enfrentan a problemas económicos, el problema no radica en la cantidad de dinero que ingresa a sus cuentas, ni mucho menos en la escasez de alternativas a su alrededor. El verdadero enemigo de su vida económica son ustedes mismos. Así es su propio intelecto conspirando en su contra, diariamente, sin que lo noten. Mientras se lamentan de la falta de dinero, mientras se dicen a sí mismos que la existencia es complicada, mientras repiten frases como «esto no es para mí», su subconsciente está registrando cada una de esas expresiones como una orden y esforzándose para convertir esas convicciones en realidad. Parece ilógico, lo sé, pero así es precisamente como funciona. Y lo más impresionante es que han estado haciendo esto automáticamente, sin siquiera cuestionarlo, como un software ejecutándose en segundo plano, obstaculizando sus intentos de superación. Ahora bien, la gran interrogante es, ¿hasta cuándo consentirán que esto continúe? ¿Hasta cuándo se resignarán a vivir esta realidad limitada, cuando tienen en sus manos el poder de transformarlo todo? En este momento, les mostraré exactamente cómo revertir este proceso y darle una nueva directriz a su intelecto, una directriz que pondrá el dinero a su favor, en lugar de seguir alejándolo de sus vidas. ¿Alguna vez se han detenido a considerar que quizás el verdadero problema no es la falta de dinero, sino la manera en que conciben el dinero? En efecto, suena peculiar, pero es la más pura verdad. Y no estoy hablando de teoría, sino de algo que experimenté personalmente. Años atrás, cuando estaba completamente arruinado, con deudas que apenas podía contabilizar, me sorprendí haciendo algo que tal vez ustedes también estén haciendo ahora, observando mi situación económica con la mentalidad de carencia. Me levantaba pensando en las cuentas que no tenía forma de pagar, observaba a las personas a mi alrededor y solo veía escasez, dificultad, problemas. Creía sinceramente que el mundo estaba en mi contra, pero todo empezó a cambiar el día en que comprendí el poder de la percepción. La manera en que ven las cosas transforma las cosas que ven. Y recuerdo una mañana específica, lluviosa, en la que me senté al borde de la cama, me tomé la cabeza con las manos y me pregunté, ¿acaso no hay otra forma de ver todo esto? Fue entonces cuando empecé a estudiar sobre la mente, sobre cómo nuestro enfoque determina nuestra realidad. Descubrí que mientras me centrara solo en lo que me faltaba, nunca podría vislumbrar las alternativas que estaban a mi alrededor. ¿Recuerdan esa frase que dice que cuando uno se compra un auto nuevo, empieza a ver ese mismo modelo por todas partes? Eso no es casualidad. Es nuestra percepción siendo entrenada para identificar lo que antes pasaba desapercibido. Y con el dinero es exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces se han dicho a sí mismos, no hay empleo, no hay clientes, nadie valora mi trabajo? ¿Cuántas veces han abierto el estado de cuenta bancario y han sentido un nudo en el estómago como si eso fuera una sentencia de fracaso? Sé que han pasado por eso, porque yo también lo viví, y lo que cambió todo para mí fue comprender que el problema no era la cantidad en el banco, sino el valor que yo le estaba dando a esa situación. Si hoy están viendo carencia, es porque su mente está entrenada para percibir la carencia. No importa cuánto cambie el mundo a su alrededor, mientras no transformen lo que está aquí dentro, nada cambiará allá afuera. Empecé a aplicar este concepto de forma práctica. En lugar de ver la cuenta negativa, empecé a ver lo que podía crear. En lugar de pensar en las cuentas atrasadas, me preguntaba a mí mismo, ¿cómo puedo generar valor para alguien hoy y ser pagado por ello? Recuerdo un estudio realizado por la Universidad de Harvard que demostró que las personas que entrenan su mente para percibir soluciones tienen hasta un 30% más de posibilidades de mejorar sus ingresos en los 6 meses siguientes. Esto no es magia, es enfoque selectivo. ¿Quieren un ejemplo? Un amigo mío que laboraba como camarero aplicó esto. En lugar de lamentarse por las propinas bajas, empezó a enfocarse en la experiencia que les brindaba a los clientes. ¿El resultado? En menos de 3 meses, sus ingresos personales se duplicaron, solo porque cambió la manera en que percibía su propio trabajo y a los clientes a su alrededor. Les pregunto,
que han elegido percibir todos los días, problemas u oportunidades, porque, créanme, ambas cosas siempre están ahí. Pero ustedes deciden cuál de ellas dominará sus vidas. Yo necesité tocar fondo para comprender esto, pero ustedes no tienen que hacerlo. Pueden tomar esa decisión ahora. Comiencen hoy. Hagan un ejercicio sencillo. Tomen una hoja y escriban 5 alternativas que estén a su alrededor en este momento, incluso si parecen pequeñas, y todos los días, durante la próxima semana, lean esa lista por la mañana. Puede ser un cliente potencial, una habilidad que tengan y puedan monetizar, una idea que hayan estado posponiendo durante meses. El secreto es uno solo: cambiar lo que están mirando, para que lo que están viendo cambie por completo. El segundo gran punto de inflexión en mi vida económica ocurrió cuando entendí el verdadero poder de la fuerza de voluntad. No me refiero a esa voluntad pasajera que sienten después de ver un video motivacional y que desaparece al día siguiente. Me refiero a una decisión firme, casi inquebrantable, de mantener un único objetivo en la mente, con una claridad tan grande que nada, absolutamente nada, logra desviarlos. Recuerdo perfectamente un periodo en el que estaba tratando de crear mi propio negocio. Todo parecía confabularse en mi contra. Las facturas se acumulaban, los amigos me decían que desistiera, e incluso yo mismo me sorprendía, en algunos momentos, dudando si aquello tenía sentido. Era como si el mundo entero estuviera gritando en mi cabeza: desiste, regresa a la zona de confort. Pero ¿saben qué me hizo seguir adelante? La fuerza de voluntad de mantener esa idea en la pantalla de mi mente, todos los días, como si ya fuera una realidad. Recuerdo una noche, estaba solo, con una pila de facturas sobre la mesa y el teléfono sonando con cobranza. Cerré los ojos, respiré hondo y visualicé con todo detalle la vida que quería vivir. No era fácil. Cada parte de mi cuerpo parecía querer rendirse, pero me forcé a mantener esa imagen viva. Eso es lo que yo llamo disciplina mental. ¿Y saben qué es lo más curioso? Existe un estudio realizado en la Universidad de Stanford que analizó el comportamiento de personas exitosas durante más de 2 décadas. ¿Saben cuál fue el patrón más recurrente entre ellas? No fue el talento, no fue la educación formal, no fue el networking, fue la capacidad de mantener el enfoque en un objetivo, ignorando todas las distracciones a su alrededor. ¿Cuántas veces han comenzado un proyecto con entusiasmo y después de 1 o 2 semanas han abandonado todo? ¿Cuántas veces han dicho, ahora sí, y cuando han surgido los primeros obstáculos han retrocedido? Eso no es porque sean débiles, es porque nunca se les ha enseñado a entrenar su fuerza de voluntad. Siempre cuento una historia que me marcó profundamente, la de John F. Kennedy, cuando le preguntó a Wernher von Braun qué se necesitaría para llevar al hombre a la luna. La respuesta fue simple y directa: la voluntad de hacerlo. Observen la magnitud del desafío y observen lo que fue determinante para realizarlo. Eso lo dice todo. En mi trayectoria, he visto esto suceder diversas veces. He visto personas con menos recursos, menos inteligencia técnica, pero con una determinación tan fuerte que han llegado mucho más lejos que gente con diplomas y conexiones. Quiero proponerles un desafío ahora, solo si están realmente comprometidos con su transformación económica. Elijan una única meta relacionada con el dinero. Puede ser aumentar sus ingresos, saldar una deuda, conseguir un nuevo cliente, cualquier cosa. Y durante los próximos 7 días, todos los días, al despertar y antes de dormir, visualicen esa meta como si ya fuera real. Sientan la emoción de ya haberla conquistado. Escriban esa meta en una hoja y léanla en voz alta. Háganlo sin fallar. Su mayor enemigo durante estos días será su propia mente, las distracciones, los miedos, las voces que intentarán desviarlos del enfoque. Pero si persisten, les garantizo, algo comenzará a cambiar. Porque cuando se sustenta una imagen con fuerza de voluntad, el universo comienza a reorganizarse a su favor. ¿Y saben una cosa? Fue exactamente así como salí de un salario miserable
a una vida que en aquella época solo podía ver en mis sueños. Y ahora es su turno. Si hay algo que transformó por completo mi vida financiera, fue cuando entendí, de forma profunda, el poder que la imaginación tiene sobre mis resultados. Durante muchos años, al igual que la mayoría de las personas, pensaba que imaginar era una pérdida de tiempo. Algo infantil, distante de la realidad dura y práctica del mundo adulto. A fin de cuentas, mientras yo estaba soñando, las cuentas seguían llegando, las deudas seguían aumentando y el dinero seguía sin aparecer. Pero fue precisamente cuando empecé a aplicar la imaginación de forma consciente y dirigida que todo comenzó a cambiar. Recuerdo una noche, solo, con la cuenta bancaria en números rojos, sosteniendo un pedazo de papel donde había escrito la cantidad exacta que quería ganar ese año. Una cantidad que, para quien lo viera desde afuera, parecía imposible para alguien en mi situación. Cerraba los ojos y comenzaba a construir, hasta en los mínimos detalles, la imagen de cómo sería mi vida con ese dinero. Me veía despertando en una casa diferente, caminando por una oficina que aún no existía, cerrando contratos con clientes que ni siquiera conocía. Imaginaba el olor del ambiente, el sonido de las personas felicitándome, incluso las sensaciones físicas, como el peso de un cheque grande en mis manos. ¿Y saben qué sucedió? En poco tiempo las oportunidades comenzaron a surgir. Personas que jamás imaginé conocer pasaron a formar parte de mi vida. Invitaciones inesperadas comenzaron a llegar. Clientes que ni siquiera sabía que existían comenzaron a buscarme. Fue como si el universo hubiera esperado el momento en que finalmente me alineé mentalmente con aquello que quería, para entonces abrir las puertas. Esto no es casualidad. Existe una explicación científica detrás de esto. Estudios de neurociencia demuestran que cuando se imagina una situación con detalles, el cerebro activa exactamente las mismas áreas que se activarían si aquello estuviera realmente sucediendo. ¿Qué significa esto? Que para su mente no existe diferencia entre lo que es real y lo que es imaginado de forma intensa y repetitiva. Cuando se repite una imagen mental todos los días, están en la práctica, creando nuevas conexiones neuronales, reforzando un nuevo patrón de pensamiento y preparando a todo su cuerpo para actuar de forma alineada con aquel objetivo. Esto explica por qué atletas de alto rendimiento utilizan la visualización creativa antes de grandes competencias. Entrenan el cuerpo, pero también entrenan la mente para la victoria. Comencé a aplicar esto de forma rigurosa. Todas las mañanas, antes de comenzar el día, dedicaba algunos minutos a visualizarme viviendo la vida que quería. No importaba cuánto la realidad a mi alrededor dijera lo contrario. Ya había decidido que mi mente sería el terreno fértil donde mi futuro sería construido. ¿Quieren un ejemplo práctico de cómo pueden hacer esto? Elijan un objetivo financiero específico. No sirve de nada decir, quiero tener más dinero. Sean claros. ¿Cuánto quieren? ¿Cuándo? ¿Cómo será su vida con esa cantidad? Cierren los ojos y comiencen a construir esa escena. Imaginen el lugar, las personas a su alrededor, lo que estarán haciendo, cómo se van a sentir. Háganlo todos los días, de preferencia al despertar y antes de dormir. Y aquí va un detalle importante. Sientan la emoción como si aquello ya fuera real. El sentimiento es lo que le da energía a la imagen. No basta con ver, es preciso sentir. Recuerdo una investigación realizada por la Harvard Business School que reveló que profesionales que practican la visualización creativa con regularidad tienen un desempeño hasta un 35% mayor que los que no usan esta técnica. Esto ya no es visto como algo místico o esotérico, es neurociencia aplicada. Un ejemplo que siempre me ha inspirado fue el de Jim Carrey. Antes de convertirse en uno de los actores mejor pagados de Hollywood, solía conducir hasta uno de los puntos más altos de Los Ángeles, abrir una hoja de papel donde había escrito un cheque simbólico de $10 millones y quedarse allí, visualizando el momento en que recibiría esa cantidad, por una sola película. Años después, le pagaron exactamente esa cantidad por la película Tonto y Retonto. ¿Coincidencia? No creo en coincidencias cuando el asunto es alineación mental.
Por otro lado, también conocí personas increíblemente talentosas que destruyeron sus propias oportunidades porque usaban la imaginación de forma negativa. Siempre visualizaban el fracaso, el miedo, la escasez. Y adivinen qué recibían de la vida: exactamente lo que proyectaban. ¿Cuántas veces han gastado horas imaginando escenarios de desastre financiero? ¿Cuántas noches han perdido soñando despiertos con deudas, quiebras, rechazos? Pues bien, su imaginación está funcionando, pero tal vez esté trabajando en su contra. Siempre digo, la imaginación es una fábrica de futuros, no se detiene. La cuestión es qué están produciendo ahí dentro. ¿Están fabricando imágenes de éxito, de prosperidad, de crecimiento, o imágenes de miedo, de pérdida, de fracaso? Hoy, viendo todo lo que he construido, puedo afirmar con toda la convicción: todo comenzó con una imagen clara, sustentada por emoción y repetición. Y si pudiera darles solo un consejo ahora, sería este: a partir de hoy traten sus imágenes mentales con el mismo cuidado y atención que le dan al dinero que tienen en la cartera. Porque al final de cuentas, es justamente ahí, dentro de su mente, donde su verdadera riqueza comienza a ser creada. ¿Alguna vez han tenido esa sensación extraña, casi como un susurro interno, que les decía que hicieran o no hicieran algo? Una sensación que no tenía ninguna base lógica, ninguna explicación racional, pero que aún así parecía imposible de ignorar. Tal vez haya sido antes de aceptar un empleo, antes de hacer una compra importante, o quién sabe, al decidir invertir el poco dinero que tenían. Esa voz, esa percepción sutil, es su intuición. Durante gran parte de mi vida, fui como la mayoría de las personas. Me aferraba a números, hojas de cálculo, consejos racionales y principalmente a lo que los demás decían que era lo correcto a hacer. Solo tomaba decisiones financieras basadas en lógica pura. A fin de cuentas, era así como el mundo de los negocios enseñaba, ¿no es cierto? Análisis de riesgo, estadísticas, tendencias de mercado, todo muy técnico. Y por un buen tiempo incluso creí que ese era el camino más seguro. Pero fue precisamente esa mentalidad la que me colocó en algunas de las mayores trampas financieras que he enfrentado. Recuerdo una ocasión específica, cuando recibí la propuesta de invertir en una alternativa que en el papel parecía perfecta. Los números eran óptimos, el retorno prometido era increíble, y todas las personas a mi alrededor estaban diciendo: «Bob, tienes que entrar en esto. Es la oportunidad de tu vida». Pero allá en el fondo, algo dentro de mí no estaba en paz. ¿Recuerdan ese frío en el estómago que no se va? Esa noche mal dormida, esa inquietud que surge de la nada, incluso cuando todo parece correcto. Pues bien, yo sentí todo eso, pero en aquel momento lo ignoré. Pensé, esto es solo ansiedad tonta, necesito ser racional. ¿El resultado? Perdí una cantidad significativa de dinero. Y lo peor, perdí también la confianza en mí mismo, porque lo que más dolió no fue la pérdida financiera, fue la sensación de haber traicionado mi propia percepción. Después de esa experiencia, tomé una decisión que transformó por completo mi vida. Empecé a estudiar, a fondo, el poder de la intuición. Quería comprender por qué algunas personas, incluso sin grandes conocimientos técnicos, lograban tomar decisiones increíblemente acertadas. ¿Y saben qué descubrí? Que la ciencia ya tiene respuestas muy claras sobre esto. Investigaciones recientes de la Universidad de Princeton, por ejemplo, demuestran que el cerebro humano es capaz de procesar información compleja de forma inconsciente, hasta 7 segundos antes de que la mente racional tenga conciencia de que una decisión necesita ser tomada. Esto significa que, mientras aún están analizando los pros y los contras, su subconsciente ya ha captado señales, patrones y vibraciones que su lado racional ni siquiera ha percibido. Nuestra intuición es, en realidad, una supercomputadora silenciosa, trabajando en segundo plano, cruzando información de su pasado, de sus emociones, de sus sentidos, e incluso de señales ambientales que pasan desapercibidas. Comencé a probar esto en la práctica. Antes de tomar cualquier decisión financiera,
Dejé de correr a las hojas de cálculo y empecé a crear el hábito de silenciar mi mente por algunos minutos. Respiraba hondo, cerraba los ojos y apenas preguntaba para mí mismo, ¿esta es la decisión correcta? Observaba cómo mi cuerpo reaccionaba, si había un peso, una opresión o una ligereza, una sensación de expansión. Y no estoy diciendo que abandonen la lógica, de ninguna manera. El equilibrio es fundamental. Lo que les estoy diciendo es que, muchas veces, la información que hará la diferencia entre el éxito y el fracaso no está en los números. Está en aquella sensación que insisten en ignorar. Otra situación real que viví fue cuando recibí una invitación inesperada para participar en un evento sobre desarrollo personal en otro estado. Tenía la agenda repleta, con compromisos ineludibles, y financieramente, aquello parecía un gasto innecesario. Pero de nuevo, mi intuición me empujaba a ir. Era una voz clara, casi como un empujón invisible. Esta vez, decidí escuchar. Tomé el avión, fui al evento, y ¿saben qué sucedió? En aquel fin de semana, conocí a la persona que se convertiría en uno de los mayores socios comerciales de mi carrera. Alguien que me abrió puertas, me conectó con alternativas y que hasta hoy forma parte de mi vida profesional. Si hubiera ignorado aquella intuición, tal vez jamás habría alcanzado buena parte de las cosas que conquisté después. Y no piensen que solo a mí me ha pasado así. Grandes nombres del mundo de los negocios como Oprah Winfrey, Richard Branson e incluso Steve Jobs ya han declarado públicamente que sus mayores decisiones, aquellas que realmente cambiaron el rumbo de sus vidas, vinieron de un simple acto de confiar en la propia intuición. ¿Cuántas veces han sentido aquella advertencia interna, pero han preferido escuchar la lógica, o peor, el miedo? ¿Cuántas oportunidades han pasado de largo por ustedes mientras se aferraban al análisis excesivo, intentando encontrar una seguridad que, en realidad, nunca existe de forma absoluta? Hoy, viendo hacia atrás, puedo afirmar con toda la certeza, mi intuición fue, y continúa siendo, una de mis mayores aliadas en la construcción de riqueza. Y es por eso que quiero proponerles un desafío ahora. Por al menos los próximos 7 días, antes de tomar cualquier decisión financiera, deténganse por algunos minutos. Silencien el ruido externo, respiren hondo y escuchen lo que su intuición tiene que decir. Anoten lo que sientan, incluso si parece sin sentido al inicio. Observen las señales, las coincidencias, las oportunidades que comienzan a aparecer. Y más importante, actúen de acuerdo con lo que sientan. Ese puede ser el primer paso para que comiencen a tomar decisiones más alineadas con lo que el universo está intentando mostrarles y abrir las puertas para un flujo financiero mucho más ligero, natural y abundante en su vida. Su resultado económico no es una cuestión de suerte, de ahorro o de oportunidades externas. Es, sobre todo, una consecuencia directa de cómo están usando sus facultades mentales. Percepción, voluntad, imaginación e intuición son esas las llaves que estaban en sus manos todo el tiempo, solo esperando para ser usadas de la manera correcta. A partir del momento en que entiendan y apliquen esto, todo comienza a cambiar. Y quiero que sepan, este cambio solo está comenzando. Porque ahora están a punto de ascender un peldaño más en su evolución de sabiduría, en camino a transformarse en un 1% mejor de lo que son ahora. Muchas gracias por estar aquí conmigo hasta este momento y los espero en el siguiente video.